los templarios, cátaros, el priorato de Sion y la historia llegan a Madrid. El 29 y 30 de mayo, John Wolfe y su saga Codex Magdala estará presente en la primera feria del libro de Paracuellos de Jarama. La obra que todos ponen por encima del afamado Código da Vinci hace escala en Paracuellos dentro de su recorrido por territorio nacional. Con sorprendentes misterios e incómodas realidades. Charla del autor, firma de libros, presentaciones. Visita codexmagdala.com y lee las reseñas de medios y lectores sobre esta fascinante saga que está cautivando lectores en España. Recuerda, 29 y 30 de mayo, en la Feria del Libro de Paracuellos de Jarama, Madrid. Codex Magdala, de John Wolfe. Necesito que me confirmes algo. Cuando al Nazareno le fue dada sepultura, ¿estás seguro de que estaba muerto? Codex Magdala. Aprovecha la oferta especial de Codex Magdala para la Feria de Paracuellos de Jarama en yggdrasileditorial.es. ¿Están preparados? Ahora comienza Invicta Historia con John Wolfe. Visita invictahistoria.es. Bueno, pues amigos, estamos aquí con uno de nuestros invitados siempre más especiales. Todo sabiduría en el tema de la crónica negra aquí en España. Nuestro grande Juan Rada. Bienvenido a Invicta Historia. Hola, buenas noches, amigo. ¿Qué tal? Pues aquí deseando hablar contigo. Estoy seguro que tanto los que nos estén viendo en sus casas como los que nos estén oyendo por la radio estarán diciendo: tener a Juan es sinónimo de sorpresa, ¿verdad? Sí, siempre la crónica negra pues es una cosa que, por desgracia, pero que prosigue, se repite, historias que no se aclaran, crímenes nuevos que vienen a complicarlo todo. Es pues como la historia de la humanidad, una historia interminable, pero en muchos casos pues para lo malo. Bueno, es la experiencia que tiene haber dirigido un semanario como El Caso. Increíble. ¿Qué falta hace? Te lo decía el otro día, ¿qué falta hace recuperar una publicación, ¿no? de ese estilo, por lo menos para los que nos gusta saber todos los detalles de ciertas cosas que hoy no se saben tanto, ¿no? Lectores hay, lo que pasa es que al poder parece que no le interesa que la crónica negra se difunda, porque pasamos a la vecina Francia y ahí está la revista Detective, que es tan antigua como El Caso, que lleva 80 y tantos años. Hay un montón de publicaciones quincenales, mensuales, hay en Francia, en otros países de Europa. En Estados Unidos está The National Enquirer, que es un diario de sucesos, ya no digamos en México y en otros países, que allá no se llama Crónica Negra, se llama Nota Roja, pero tiene muchísimo público. Pero en España, desde que desapareció El Caso, ha habido intentos, pero nada, no han fructificado, porque desde el poder no hay interés en que se divulgue esto. Es una lástima, porque público, seguidores hay y cada vez más, ¿eh? Pues sí, parece que es que toda esta serie de cosas, ¿no? Es que en España nos gusta el morbo, ¿eh o no es, Juan? Sí, gusta el morbo. Y el éxito del caso era ese, sobre todo ver la cara de las víctimas, de los asesinos, sobre todo las imágenes, las fotos. ¿Cuándo empezó el caso a perder un poco? Pues cuando apareció la televisión y las revistas en color y tal, porque la sangre da mejor en color, y ahí está el morbo, que la gente cuanto más calidad tenga la fotografía, los manchurrones de sangre y tal, mejor
más se vuelca. Vaya que sí. Pues bueno, aquí tenemos a la izquierda de vuestras pantallas, y los que lo estoy escuchando por la radio, pues aquí en la sección Grandes Casos de la Crónica Negra 2020, la nueva obra de esta temática de nuestro invitado Juan Rada. Para empezar a meternos un poquito en calor, Juan, ¿qué es lo que van a encontrar los lectores en esta nueva publicación? Yo le he titulado Grandes Casos de la Crónica Negra porque me he querido basar un poco en las historias del semanario El Caso, que has hecho muy bien en sacar el tema, y entonces he cogido los más impactantes e importantes y he sacado la portada, va con las portadas originales de entonces, van 34 portadas dentro, y se ve la portada y luego cómo se ha desarrollado el caso desde entonces hasta ahora. En algunos no se ha avanzado porque el tiempo corre a la contra y se han quedado más o menos como estaban. En otros pues ha habido algún avance, ha habido alguna cosita, pero en fin, cuento esos casos que están en la memoria reciente de todos, que han impactado, y sobre todo esos que no se han resuelto o cuya resolución judicial, pues como en el caso de los marqueses de Urquijo, ha dejado demasiadas dudas, ¿no? Entonces lo que cuento son unos casos muy impactantes que la gente un poco mayor los recuerda porque son de décadas, de hace poco, ¿no? La gente joven, algunos los habrá visto, y trato un poco de actualizarlos, de decir cómo están a día de hoy. Generalmente, claro, pues mal, porque ya digo, el tiempo siempre corre a la contra y en favor de los delincuentes. Uno de los que parece que sí hay novedades, ahora tú nos los vas a aclarar, es precisamente una de las desapariciones más misteriosas a nivel, ya no solo nacional, a nivel, yo creo, bueno, seguro que europeo, y yo creo que hasta mundial, ¿no? Niño pintor de Málaga. Sí, este caso, junto con el del niño de Somosierra, fueron las 2 desapariciones más desconcertantes, extrañas e inquietantes de toda Europa, según Europol, en el último cuarto del siglo XX. Curiosamente, las 2 tuvieron lugar en menos de 10 meses. Incluso había gente que las relacionaba, no tenían nada que ver, fue una casualidad. El niño pintor de Málaga, David Guerrero Guevara, desapareció un día 6 de abril de 1987. Era lunes de Pasión, víspera de Semana Santa. El chaval estaba a punto de coger las vacaciones. Se fue, vino de clase, merendó. La madre me contó luego que desde la ventana le despidió cuando iba a la academia de pintura, que iba todas las tardes, y hasta ahora. Va a hacer ya, pues, 34 años y no se ha vuelto a saber nada. La posibilidad de secuestro, vamos, de rapto para sacar dinero quedó descartada porque era familia humilde, pero lo más curioso es que se esfumó. La madre desde la cocina le saludó, adiós, y tenía que ir hasta la marquesina del autobús a 150 metros. Allá no llegó. Ningún conductor de autobús le vio subir. Pero curiosamente, por Huelín, que es ese barrio de Málaga, iba a pasar poco más tarde la reina Sofía, porque iba a la inauguración del Teatro Cervantes y estaba todo lleno de policías, de paisanos y de uniforme. Y ninguno vio nada extraño, ninguno vio al niño, ninguno, hasta ahora. Es curioso esa desaparición tan misteriosa, ¿no? Claro, el niño, por supuesto, no llegó a una sala de arte que iba a ir, a la academia, nada. Han pasado mucho tiempo, la policía investigó y nada. Pero hace año y pico, en el 2019, pues la madre recibió una confidencia, le escribieron, de que investigaran a un tal Gervasio. Y es que el chico iba siempre a una academia de pintura que la dirigía un tío suyo, Guevara, un pintor bastante conocido, y en ese local, vamos, en el edificio ese donde estaba la academia, también estaba la Peña El Cenachero, que ocupaba 3 plantas, que era un poco de la sociedad pudiente malagueña. Y entonces le dieron un nombre a la madre de Gervasio. Dijeron, no investiguen ni en Portugal, ni en Suiza, ni nada. Investiguen ahí, en esa peña, y se indagó sobre el tal Gervasio, que sí, se recordaba algo, que era un hombre de unos 50 y tantos años, un poco manitas, artesano, que hacía un poco de todo, pero claro, si tenía 50 y tantos años, y han pasado ya más de 30, es muy difícil. La peña cerró más hace 26 años, y ya han muerto casi todos. Han muerto, o andan con Alzheimer, o no se acuerdan, o no se quieren acordar, ¿no? Entonces, se ha investigado en algún entorno de tema homosexual, en alguna zona de Málaga, ¿no? Porque claro, podía existir la sospecha de que el niño iba tranquilamente y a lo mejor si estaban al acecho, llegó un coche, hombre David, ¿qué vas? ¿Para la academia? Mira que vamos para la peña, súbete que te llevamos. El niño confiado se sube, ningún policía observa nada misterioso y el niño no llega a la academia
ni a la peña ni a ningún lado, ¿no? Y bueno, fue directamente a la muerte a saber lo que pudo pasar por ahí. Yo lo que me sospecho que pudo ser algún tema, pues podemos decir, de pedrastia. Curiosamente luego, también a finales de 2019, pues él tenía una amiga, porque este chico era muy dado a regalar dibujos a los amigos, amigas, compañeros y tal. Y le había dado un dibujo a una amiga que se llamaba Gema. La policía, cuando interrogó a todos sus compañeros y demás, dijo, a ver, ¿tenéis alguna prueba? Y esta Gema cogió y le dio una caricatura que incluso muchos dijeron que era un suizo que estuvieron investigando, que luego nada, esa pista no servía. Pero esa caricatura que la entregó a la policía para que luego fuera a sede judicial, estamos hablando de hace casi 34 años, hace unos meses aparece en el buzón de esa chica, pero de una casa que no vivía desde entonces, donde su carnet de identidad no está domiciliado ahí, donde su nombre no figura en el buzón, donde nadie sabe que esa casa tenía que ver con ella. Y en el buzón aparece la caricatura. Y además se analizó y efectivamente era la suya, porque era el mismo papel, el mismo agujero con el que había colgado en la pared. Detrás había puesto ya un 7, un 8, o sea, era eso. ¿Y cómo podía salir de una sede judicial o policial? ¿Y cómo podía llegar ahí, a ese buzón, y con qué intención? En fin. ¿Alguien cercano a la investigación? Totalmente, claro, eso ha salido de allá, ¿no? Se sospecha de algún policía y demás. Entonces se ha reabierto otra vez un poco el caso, con estas nuevas pruebas, pero se ha creado un grupo diferente al que investigó. O sea, es lo que se llama caso frío, ¿no? Que es cogerlo de cero. Otra gente que no tuvo nada que ver con el caso, que arranca de nuevo, viendo el sumario, la documentación, y es partir de cero a ver hasta dónde se llega. En fin, ojalá tengan suerte, aunque como he dicho antes, el tiempo corre a la contra, los testigos habrán ido desapareciendo poco a poco, y lo que es más lamentable, lo que yo digo siempre, lo que se dicen, niño que no aparece en 48 horas, muerto. Y en este caso, claro, pues, pero en fin, siempre sería, si el niño no aparece, por lo menos que los padres tuvieran la tranquilidad de saber dónde está, claro, de poder enterrarlo, de poder ir a llorarle a la tumba, si son creyentes de rezarle, por lo menos de llevar unas flores y demás. Y, claro, y si hubiera algún culpable que aún pudiera penar, pues no estaría mal. Ese era un niño que tenía un don para la pintura. Se barajaba incluso el tema, ¿no?, de un rapto para lo mejor para aprovecharse de ese don, ¿no?, en tema de falsificación, etcétera. ¿Esa vía ya se ha descartado o todavía sigue ahí vigente? A finales de 2018, o sea, unos meses antes de todo esto, el Corte Inglés de Málaga montó una exposición sobre su obra pictórica, que yo estuve viéndola. De los cientos y cientos de cosas que había hecho, se seleccionaron 50 pues, obras, murales, pero muy buenos, que se veían de películas de Marlon Brando, Humphrey Bogart y demás, retratos de la familia, paisajes, cómic, porque era un chico muy variado, que le pegaba todo. Y, o sea, el chico prometía muchísimo. Se sospechó de alguna banda de falsificadores, hubo alguna en Portugal que detuvieron allá a gente que se dedicaba a esto, fueron para allá la policía española, pero no había ninguna pista. Yo, de todos modos, modestamente, tengo cierta experiencia en el mundo pictórico, no en vano fui del equipo fundador del Museo Reina Sofía, donde permanecí al frente de su gabinete de comunicación 19 años, o sea, conozco un poco esto, y claro, las bandas de falsificadores ya quieren gente baqueteada. Por un lado, gente mayor que va a guardar una discreción absoluta, no un chico joven que puede cantar, ¿no? Y luego, que conozca muchas técnicas diferentes, porque los falsificadores lo mismo tienen que hacer un Van Gogh que un Goya, que una obra reciente. Entonces tiene que ser que se amolden rápidamente y que luego conozcan técnicas de envejecimiento, ¿no? Porque este chico podía tener una gran calidad pictórica, pero por ejemplo, Émile de Ory, el famoso falsificador húngaro que vivía en Mallorca, cuando le encargaban un Goya, se iba donde Goya encontraba los elementos naturales para sus pinturas y trabajaba con esos mismos elementos, para que si luego se hacían analíticas de la pintura y demás, correspondiera al mismo material. O sea, sabía trucos, ¿no? Trucos como también es cuando has pintado un cuadro, luego coger un rodillo con té frío y darle una pasada, porque eso envejece la pintura. Incluso meterla en un horno para que la pintura se cuartee y tal. Eso son técnicas que lo saben ya gente experta, vamos a decir, pintores, buenos artistas, pero delincuentes. Este chico era un genio en potencia, pero era pintor puro. Entonces, yo creo que no. Yo me inclino más por el lado de la pedrastia, lamentablemente. Claro. ¿Qué otro tema, digamos, ha habido novedades últimamente? Se pensaba, o que ya estaba todo dicho, que nunca se iba a saber nada, y sin embargo sí ha habido novedades.
pues ya estamos también la vista atrás, por aquellos años, en 1975, 22 de julio, calor tórrido ahí en Sevilla y demás, fue el famoso, vamos a decir, la matanza, vamos a hablar ya de los Galindos, donde ardió ya un cobertizo, fueron a prisa y corriendo, y hubo 5 víctimas, ¿no? El capataz, su esposa, el tractorista, su señora y un peón. Y está la hora en que no se había aclarado absolutamente nada, ¿no? O sea, porque de salida aparecían 4 cadáveres, pero el capataz no aparecía. Entonces todo el mundo, como no estaba, dice, ese es el asesino. Ya empiezan los rumores, ¿no? Que estaba enrollado con la mujer del otro, que en una discusión lo mató, ese es el asesino. Pero es que a los 3 días aparece su cadáver enterrado, curiosamente en un sitio que la Guardia Civil y los perros ya habían estado por allá. Y a la Guardia Civil pero a los perros no se les pasa eso, y no estaba. O sea que ese cadáver había sido puesto después. Bueno, pues ya estaban 5 muertos. Pero ahora, ¿a quién le echamos la culpa? Pues al tractorista. El tractorista que le gustaba, teóricamente, según la rumorología, la hija del capataz. Han tenido una discusión entre ellos, mata al capataz, viene la mujer y tal. Y durante 8 años el tractorista había matado a los otros 4 y luego se había suicidado, y en un fallo había habido un incendio y tal y cual. Una cosa también extrañísima. A los 8 años, pues otro juez dice que se exhume el cadáver y demás, y el controvertido forense Luis Frontela demuestra que le habían matado, le habían disparado como unos 5 metros, aquí un tiro, y luego le habían cortado las extremidades, y luego le habían pegado fuego. O sea, era imposible que él se hubiera suicidado de esa forma. O sea, era otra víctima más, y ya digo, al cabo de 8 años, pues a la familia se le quitó ese baldón de que su hijo era un suicida, pero sobre todo que era un cuádruple asesino. Su hijo era otra víctima más. Y el tema no avanzaba, porque esta finca era de Gonzalo Fernández de Córdoba. Bueno, él era casado con la propietaria, el marqués de Grañina, y era un hombre poderoso. Y él estuvo, eso sí, extrañó que cuando se acercó allá, el mismo día de la matanza, se quedó un par de días con el administrador a dormir allí dentro. Que había sangre, la Guardia Civil, no sé, gente de dinero. Lo lógico es que se hubiera ido a un hotel de Sevilla o lo que sea. Extrañó un poco aquello, ¿no? Y hubo sospechas que apuntaron en su dirección. Pero era un hombre poderoso. Se acercó incluso a ver a otro hombre de la nobleza, que era el capitán general Merry del Val, capitán general de Sevilla, de la segunda región militar, a pedirle que la policía que no molestara tanto y tal y cual, y también que se coaccionara un poco a los periodistas. Lo de la policía, hay que pensar que en aquellos tiempos la policía armada eran militares todavía, o sea, dependían de la autoridad militar, ¿no? En fin, él quería, e incluso en una entrevista en la cadena SER, vino a decir que estaba pecando de blanda la Guardia Civil en los interrogatorios con tanto respeto de los derechos humanos, que 4 cates bien dados y que la gente cantaría. O sea, el tío quería volverse, tío por llamarle demasiado elegantemente de alguna forma, ¿no? El tío este quería un poco lo del crimen de Cuenca, que cantaron por peteneras, o el crimen también de las estanqueras de Sevilla, donde 3 inocentes acabaron reconociendo un crimen que no habían cometido y por el que fueron ejecutados. O sea, ya se veía que este marqués era un inmoral por completo y tal. Pero él estaba buscándolo siempre. Se dice que el crimen perfecto es cuando alguien que no lo ha cometido va a la cárcel. Ya hasta el criminal se acabó la historia. Él buscaba algo de eso, ¿no? Y ha habido demasiadas sospechas hacia él. Lo que pasa que, claro, incluso en el 2012 el expediente, el sumario, 1.300 folios, se perdió en el trayecto de Marchena a Sevilla. Pero se perdieron 1.300 folios. Es que ahí se estuvo perdiendo absolutamente todo. Ya a finales de 2019, estamos todos remontándonos ya, pues un hijo, Juan Mateo, creo que se llamaba, pues ha sacado un libro, El crimen de los Galindos y tal, donde cuenta parte de la historia. Él cuenta su verdad, no para mí, la verdad, ¿no? Y entonces dice que, claro, ya se había sospechado de que el padre del marqués tenía ciertas historias económicas no muy limpias, ¿no? Pertenecía a una cooperativa, Coduba, una cooperativa agrícola, con base en Utrera, y se sospechaba de blanqueo de dinero, de muchas historias raras. Entonces, el capataz de la finca, esto ya lo cuenta el hijo, que era, no, yo sabía, era un hombre de honor, era aviso de Guardia Civil, legionario y demás, y cuando se casó, pues le dijo a la mujer que, hombre, ¿por qué no te vienes? Porque mis padres, mis abuelos, han estado al frente de ese cortijo y me gustaría que ahora fueras tú. Y el hombre pidió la excedencia y se fue allá. Pero era un hombre de honor y no le gustaba lo que estaba viendo. Y entonces quería hablar
con el suegro del marqués, porque ese cortijo era del suegro del marqués. Se le había dado a un hijo que murió en un extraño accidente de coche en Portugal, y entonces luego se lo dio a la hija, a la marquesa consorte. Él quería hablar con el padre, que era... Y entonces, para contarle, en fin, lo que estaba viendo allá, ¿no? Y entonces quedó, porque además el padre sabía que estaba ya, vamos a llamar el suegro del marqués, que estaba con un cáncer bastante terminal. Quería contárselo antes de que aquello pasara, ¿no? Y entonces llamó, el día ya que quedaron, para decir que iba a Sevilla a verle. Pero descolgó el teléfono el administrador. ¿Y qué pasó el administrador? Que llamó al marqués. Oye, que el capataz viene para aquí. Peligro. Pues claro, al marqués no le interesaba que el suegro se enterara de todo lo que había por allá. O sea, entonces, claro, ¿qué hicieron? Cogen el marqués y el administrador y se llevan a un sicario Curro, un tío con antecedentes penales, fornido y tal y cual, van al cortijo a amedrantarle a este antes de que salga de viaje. Iban para ofrecerle 10.000 pesetas y que se callara. Pero ya con la gran duda, porque en su momento ya le habían ofrecido 10.000 pesetas en Utrera por callarse, y el tío dijo que nanay. Entonces iban ahora con otras 10.000 pesetas o a calentarle un poco el cuerpo. Según el hijo, a calentarle, ¿no? Total, que empezaron allá a discutir. Entonces fue el hijo, llevaban en el coche una pieza que se llama el pajarito, para una empacadora, como con 3 dientes, para cambiarla. Y entonces empezó la discusión y el tal Curro, el sicario, fue a por la empacadora esta, vino por detrás, se la clavó y lo mató. Con lo cual, claro, la discusión ya es una discusión un poco rara, ¿no? Porque el tío que vaya por detrás, le dé un golpe y lo mate, claro, a gritos aparece la mujer, se agacha a ver el marido y coge el Curro y hace lo mismo con ella y también lo mata. O sea, pero es que luego el marqués y el administrador se van y dejan al tal Curro solo allá. Algo muy lógico, porque el Curro, que era de Utrera, que se va a andar 23 kilómetros andando hasta Utrera para que le vea todo el mundo por allá. Lo lógico sería desaparecer con él. Pero bueno, allá se queda el Curro y entonces vienen el tractorista y la mujer, porque el capataz tenía a la mujer un poco pachucha y como él se iba a ir a Sevilla, le dijo al tractorista: mira, vente esta tarde, me cubres mi ausencia y tu mujer que acompañe a la mía, ¿entiendes? Pagamos las horas, ya está. Y un peón que se encargue del tractor. Entonces venían tranquilamente para allá, pero, y también el tractorista, el peón que estaba con el tractor, que era nuevo, también tuvo un pequeño percance y también fue para allá. Primero llegó el peón, y este con la escopeta, una escopeta de caza que había allá, lo mató a tiros, sin más. Podía haber sacado una excusa o lo que sea, ¿no? Pero es que luego llega el matrimonio y también se enfrenta a ellos. Quiere disparar al tractorista, este saca una navaja, con la culata, era una escopeta de caza vieja, tiene problemas, le pega con la culata, lo mata, luego dispara a la mujer, les pega fuego, o sea, hace una matanza, eso sí, con mucho cuidado, porque cuando pega fuego al cobertizo, separa la maquinaria para que no se perjudique la maquinaria. O sea, todo esto es muy sospechoso. Y luego ya se va andando, dejando 5 muertos. Quiso irse con el 600 del tractorista que había llegado, pero como el tractorista se había metido las llaves en el bolsillo y ya le había pegado fuego, cualquiera metía la mano ahí. Entonces se va andando, se apoyó en la finca de al lado en un pollete, dejó marcas de sangre, o sea, todo muy chapucero. Por otro, ¿De verdad lo que tú me estás contando es una versión que ha dado el hijo? Digamos, el hijo. Es que de verdad, es que parece hasta una película de comedia, ¿eh? ¿Comedia? Porque además, tú has matado al capataz a la mujer. Ahora, piernas por medio, ¿no, eh? Borrar todas las huellas y se acabó. ¿Pero para qué lo dejan allá? Y además, porque aparece el pobre peón allá, que no le pueden haber dicho nada. ¡Pum, pum, pum! Ahí va. Y luego llega el tractorista con otro. O sea, una historia muy rara. Y lo dejan allá. Luego la coartada del marqués, eso sí, era que se había muerto un tío suyo carnal en Málaga. Entonces, él cogió el tren hacia Málaga. Pero en el trayecto se bajó en un pueblo donde le esperaban el administrador y el sicario, el Curro. Y se fueron para el cortijo a arreglarle las cuentas al capataz. Una vez que habían matado a los 2 primeros, él se vuelve otra vez y sigue camino. Según el hijo, en la Puebla de Cazalla se monta en un tren con mucho disimulo. Antes de subirse al tren, se compra un periódico y demás, y va todo el camino así, con el periódico así, el formato más grande, así, para que no lo reconocieran y tal, hasta llegar a Málaga y aparecer por el funeral, y además su hermano decir, no, llevamos todo el día juntos por ahí y tal. Otro error, en la Puebla de Cazalla no ha habido ni hay estación de ferrocarril.
O sea, la más próxima está en Marchena a 21 kilómetros. O sea, otro error gordo. O sea, hay un montón de errores y tal. Claro, luego venimos, el curro. Pero ¿el curro existió o no existió? Claro, porque si existe, ¿por qué no lo han denunciado? O sea, suena un poco a querer echar las culpas a un tercero y demás. Y luego el libro lo remata atacando a los investigadores de la policía, de la Guardia Civil, a los que han escrito libros, a los que han hecho reportajes, ataca a todo el mundo. Y ya de modo inmisericordia, ataca a muerte a los periodistas del caso, llamándoles, o sea, de lo peor, ¿no? Dice, pero encima viene a decir como que esta gentuza del caso, encima luego hay una serie de televisión, dice, España es así. Y yo me digo, sí, España es así. Esa España que ha permitido que su padre y su madre y todos los que sabían la historia se fueran de rositas. Porque, ¿qué pasó con el capataz? Que de pronto inspeccionan, no estaba, y a los 3 días su perrita lo descubre. Pues que después de matar al capataz, el marqués con el administrador lo cogieron y se lo llevaron al dormitorio del marqués y lo metieron en el armario. Para que nadie viera que estaba el marqués, ese ha sido el asesino. Y cuando habían transcurrido 48 horas, el marqués pidió al mando de la Guardia Civil que no hacía falta tantos efectivos, con que se quedaran un par de agentes bastaba. Entonces salieron de noche, él y el administrador, cuando vieron que los agentes estarían lejos o lo que sea, sacaron el cadáver y se lo llevaron debajo de un árbol y allá lo enterraron, en la confianza de que ahí ya pasaría desapercibido. No pensaban que una perrita muy hábil lo iba a detectar, pero cuando lo sacaban, el marqués iba delante tirando del cadáver y el administrador detrás de la cocina salían al patio. Entonces al marqués, ¡uy!, apoyan un poco en el suelo y se mancha de sangre. Claro, el que venía detrás, el administrador, no se da cuenta de las pisadas porque iba con las piernas abiertas y dejan un manchón de sangre. Cuando vuelve luego la marquesa a los días, que solamente tenía ya llave, junto con el marqués del dormitorio, ve una mancha de sangre allá. Sabía de qué iba, pero se cayó. Entonces, en fin, incluso él cuenta que su abuela también le dijo que tu padre está implicado, si no es el que los ha matado, en fin, que han esperado a que prescribiera todo, a que hayan muerto todos, y ahora te lo cuenta en plan de, en fin. En plan que vamos, que yo sé que ahora mismo los que nos estén viendo aquí en televisión o escuchando en radio, la naturalidad, esa mente con la que Juan cuenta las cosas, que es que lo estáis viendo, o sea, ya no es que estemos haciendo radio, es que lo estoy viendo en televisión, que no tiene una nota, lo tiene todo en ese cerebro privilegiado que tiene. Es increíble la cantidad de información, fechas, nombres, todo. Uno lee esta historia y casi parece de Mortadelo y Filemón, ¿no? Sí. O sea, ahí sacando el cadáver. 13 Rue del Percebe. 13 Rue del Percebe. Efectivamente, ¿no? Sí. Que encima, sí. Anacleto, agente secreto, lo haría mejor. El famoso personaje de Ibáñez, ¿no? Sí. Pero claro, le ha querido dar una serie al libro y ahora ha pedido testimonios, quiere sacar un segundo libro, que por cierto podría decir, pues mire, los beneficios que haya del libro, pues para los familiares de las víctimas. No, de eso no dice nada. No, de eso nada. O sea que, en fin, deja mucho que desear y lo que ha hecho peor es atacar a la prensa y atacar al caso y demás, que sí, pudo haber pasos erróneos, pero la culpa era porque ellos taparon todo y quisieron desviar la atención. Primero al capataz, luego al tractorista, bueno, luego eso, que la Guardia Civil que apretara más en los interrogatorios a ver si había algún falso culpable. Hombre, hay que ser muy canalla, ¿no? Entonces, pero en fin, pues sí. Ya han muerto todos y a ver a las familias. Toca escribir el libro. Claro, han muerto todos, ha prescrito, toca escribir el libro. Toca escribir el libro. Y aún no lo cuenta, pues llama al tal Curro, que sabe quién es, que vive en Utrera, que le vio un día por allá, pero no dice quién es el tal Curro. Oiga, pues, ¿sí? Que aunque ya ha prescrito, pero yo sé de asesinos que han ido muchas veces a comisaría y han dicho, bueno, yo participé en esto, pero ya he prescrito. Pero igual mis compañeros siguen participando en casos de estos, en fin, voy a delatar. O sea, contra ellos no se puede hacer nada, pero ustedes sí pueden vigilarles a ver si siguen con sus actividades, ¿no? Ya. Hace unos días contaba en otro programa un tema de una niña, Ainara, que por ejemplo pasó eso, la habían matado en una ceremonia satánica y uno de los implicados apareció en una comisaría de Madrid con un abogado y lo denunció para decir, no, ya, esto, yo estaba en ajo, pero yo me retiré, pero lo denunció para que ustedes vigilen y evitar que vuelvan a repetir otros actos. O sea, se hace una labor en favor de la sociedad, ¿no? No como no decir quién es el tal Curro, ¿no? Ya digo, si es que Curro existió. Pues sí, y hablando... Dejan en mitad del campo y tal, en fin, o sea, en plan de botones sacarino, ¿no? O sea, sí. Los recados. Y hablando de niñas, ¿sabes que cuando me pasaste esa sinopsis,
te dije, ¿qué es esto de Piedad? Porque yo estoy seguro que el que te va a escuchar ahora se va a quedar blanco. Piedad, la envenenadora de hermanos, ¿no? Esto, bueno, ahora también lo he metido porque en mi libro, Grandes Casos de la Crónica Negra, se subtitula 2020, año de aniversarios criminales. Hablo 40 años de los Urquijo, pues 30, por ejemplo, de Puerto Urraco, 45 de este tema. Y entonces hay otro que eran 55 años en Murcia. Y es que había una familia, la familia Martínez del Águila, una familia humilde, con 10 hijos, encima la señora embarazada, y de pronto empezaban a morir los niños. O sea, moría un niño y nada, iba al médico de familia, no, meningitis y tal. Pero es que a los 5 días moría el siguiente, otra meningitis, y a los 5 días el siguiente. Total, que el balance era que de salida ya un niño recién nacido de 3 meses murió. Pero es que al tiempo luego murió uno de 2 años, otro de 4, o sea, eran todos por meningitis. Entonces, claro, entre el vecindario empezó a correr el rumor de que había alguna epidemia, de que había algo y demás. Claro, ya se sospechó de esto y mandaron las vísceras y tal a Madrid, al Instituto Anatómico Forense y demás, pues para que se estudiara, ¿no?, el tema de toxicología y demás, y vieron que había cianuro en las vísceras, o sea, que había matado. ¿Esto cómo puede ser? Los padres a la cárcel, la madre embarazada, a una especie de maternidad, vamos, que hay allá, pero dependiente de la prisión provincial y demás. Empezaron a investigar, es más, fueron los periodistas del caso y entrevistaron a la que era la más pequeña ya, además. Y dice, usted me hace fotos, le decía, porque yo voy a ser la siguiente en morir y tal. Y a su lado estaba esta Piedad, que era la... miraba así, indiferente, pero algún policía sospechó de la tal Piedad, porque todos los hermanos mayores de Piedad salían a trabajar fuera, porque había que ayudar a la familia. Entonces Piedad era la que se quedaba en casa con todos los pequeños. Y habían desaparecido todos, un chiquitín y luego 4 más. Y esta era la siguiente, y un policía sospechó de Piedad, vamos a tomar un vaso de leche y tal. Cuando estaban en la cafetería, hace como una bola y como que se la va a echar en la leche. Quieto, no haga usted eso, que hay que tener cuidado con esos juegos. Pues, dice el policía, ¿ves cómo hacías tú con tus hermanos? Y entonces le reconoce que sí, que lo hacía con sus hermanos, que cogía matormigas, matarratas, lo que encontraba por casa, y también un material que había, que tenían sus hermanos para las motos, para limpiar las motos y tal, abrillantadores, lo mezclaba todo eso, lo trituraba, y cuando les daba el vaso de leche a los hermanitos, se lo echaba como que era pan de azúcar. Y vamos, que morían, vamos, rapidísimo, se ponían malos y demás, se los cargaba. Dice, no, pero, contó, dice, no, pero yo lo hacía por encargo de mi madre, menos el último, todo lo demás, por encargo de mi madre. Bueno, total, que saltaron al padre, y la pobre madre, que ya había dado a luz, vamos, ya digo, ahora en enero ha hecho 55 años, pues en prisión. Bueno, tuvieron que ya ir a atornillarlo un poco más a la chica, la tía muy altiva y tal y cual, que no, que la madre, hasta que al final, pues ya tuvo que cantar que no, que era ella, que quería salir a jugar con las amigas a la calle y demás, y que no quería estar atada con los hermanitos. ¿Pero con qué edad? edad? Por eso se los iba cargando. ¿Y qué edad tenía Piedad en ese momento? 12 años. Madre de amor hermoso. Un hermanito pequeño de 3 meses y luego otros 4 más, que esos iban cayendo cada 5 días seguido. Y la que entrevistó el caso, que era ya casi la que estaba pegada a ella, que hubiese sido la siguiente a la lista. Con 12 años, vamos, Piedad Martínez del Águila, ese nombre que le pusieron los padres de Piedad y tal. Entonces, claro, a los padres ya hubo juicio, los padres, claro, salen de prisión, los padres asueltos, pero ya, claro, por ser menor de edad, pues era inimputable, y la forenses que la trataron y tal, la definieron como una psicópata. Era una psicópata, y la ingresaron en un convento que había de recogimiento de mujeres así perdidas y demás, de las madres oblatas. Luego, sobre qué fue de ella, hay varias teorías. Unas dicen que está en un convento de Lérida, otras que salió a la calle, el abogado de la madre y tal, dice que no, que salió a la calle, y es más, que le había llegado la noticia de que se había quedado embarazada un par de veces, pero en fin, de que no había... Se ha perdido la pista. Esta mujer, pues, emprendió una nueva vida, y a saber si ha reincidido o no con este tipo de asesinatos, porque con toda la frialdad del mundo mataba a los hermanitos como si nada. Y ya digo, con un policía hábil y demás, porque si no, la siguiente pequeña también de seguro hubiera caído. O sea, fue la niña asesina, y además, en el caso publicamos la foto de él, y sí, yo los maté. Y en el libro va otra portada que le ha puesto un poco impactante, que tituló el caso, que era
bolas de veneno en la casa del terror. Y es que no era para menos. Wow. O sea, pues un crimen de una asesina en serie, pero de 12 años. 12 años. O sea, que prometía bastante. Sí, era cantera de la buena, vamos. Pues, Juan, en estos últimos 5 minutos que quedan, yo te quiero hacer una pregunta sin meternos de lleno, simplemente saber tu opinión personal, ¿vale? Porque hay otro caso que, aunque no lo estás tocando ahí, pero sí hay novedades. ¿Tú crees que va a aparecer realmente Anglés? Sí, es la gran pregunta, es que es el gran misterio que queda. Bueno, aparte, quedan muchos, pero de los fehacientes, ¿no? Ahora que Miguel Ricard ha salido, lo han localizado en Madrid, donde iba a una casa ocupa y a por drogas y demás, yo personalmente creo que no. O sea, tú eres de los que crees que murió ahogado a lo mejor y ya está. Sí, efectivamente, está muerto y ya, porque se ha hecho una gran búsqueda y antes o después por algún sitio habría salido, ¿no? Es más, hubo una maniobra rara. En tiempo de aquello gobernaban los socialistas cuando pasó esto. Y entonces el abogado de la banda de Interior, que era José Emilio Rodríguez Menéndez, hizo una operación que entonces tenía el diario Ya y contrataron a un modelo en Argentina al que le pagó 60.000 pesetas para que se hiciera pasar por Anglés. Y entonces lo entrevistaron y tal, y la huella que trajeron del vaso realmente era la huella de Anglés, pero era una huella que Rodríguez Menéndez había conseguido de la ficha de Interpol, de Antonio Anglés, y la metieron en el vaso como auténtica. Y lo que digo, ¿por qué había tanto interés en demostrar que Anglés vivía? Un poco sospechoso. Dices, no, por vender ejemplares, no, hay algo más, ¿no? O sea, se pueden vender ejemplares de muchas otras formas, pero eso era demostrar de modo fehaciente de que Anglés estaba vivo. Entonces, cuando un señor tan oscuro y turbio, ya que a él le llaman el turbio, como Rodríguez Menéndez dice eso, si querían demostrar que estaba vivo, por algo sería. Yo pienso, porque está muerto. Como lo del capitán ¿no? Que por lo visto y que ya había declarado de que estaba de polizón en su barco y nunca le habían hecho caso. Y ahora lo quieren retomar otra vez. Que hay muchas cosas así. Pero ha habido un exhorto ahora para que lo interrogaran y demás, hace un montón de meses, a raíz de un reportaje que hizo equipo de investigación de La Sexta. ¿Y dónde está el resultado del exhorto? O sea, no hay nada, ¿no? Entonces yo creo que esto se ha paralizado. Lo único que ha avanzado lo de algunos huesos que han aparecido ahí, un tanto también extraño lo de esos huesos, que no hubieran sido descubiertos hasta ahora, pero bueno, de esto se ha hecho pues un misterio que, en fin, como digo yo, el tiempo corre la contra. Eso ya es una bola, que eso ya no hay quien coja el hilo de verdad, por más que... Cada vez hay menos luz, cada vez hay más oscuridad en estos tiempos, en estos casos, pues como digo, el tiempo corre a la contra. Y en fin, ahí se ha quedado el tema para mí, Alcácer, junto con los Urquijo, pues han sido los dos casos más impactantes que ha habido en democracia, ¿no? Bueno, también ha habido otros, como la desaparición del Nani, que tampoco apareció el cadáver, porque detrás había mafia policial y demás, pero son casos impactantes que en una democracia pues se tenían que haber aclarado, no sé, de otra forma, ¿no? Con más rapidez, para dar una tranquilidad a familiares de las víctimas, sobre todo. Pero bueno, pues lamentablemente sí, es lo que hay. El país que estamos. Pues, Juan, de verdad, muchísimas gracias, mucha suerte con tu último libro, que aquí lo tenemos otra vez en pantalla para que la gente lo sepa. Grandes casos de la Crónica Negra, aniversario 2020. Así que no lo perdáis si os gusta la Crónica Negra. Por internet lo podrán encontrar enseguida. Grandes casos de la Crónica Negra de Juan Rada, la editorial, muchas librerías, Amazon, en fin. Porque ahora, claro, con esto de la pandemia y del coronavirus, que han cerrado tantas librerías que ya mucho lo mandan todo por mensajería, en fin. Han cambiado un poco los tiempos de momento. Esperemos que esto pronto mejore. Sí, ojalá que sí. Pues, Juan, de verdad, muchísimas gracias y esperamos tenerte pronto otra vez por aquí. Claro que sí, que hay muchos temas todavía sugerentes e interesantes para el público para contar. Pues un abrazo muy grande, Juan, y cuídate mucho, ¿eh? Otro para vosotros, y buenas y misteriosas noches. Bueno, pues aquí tenemos a una gran amiga, gran persona y ya, escritora en solitario. Mi querida amiga, Olga Luján, bienvenida a Invicta Historia, a tu casa. Hola, John, encantada de estar aquí contigo y un placer, de verdad. Bueno, primera obra en solitario, que se llama, de la que vamos a hablar ahora, y se llama, ¿cómo?
Entre vinos hablaos, se llama mi novela. Pues vamos a ponernos en situación. Vamos a ponernos en situación. Un vinito. Porque si esto va de entre vinos hablados, muy bien. Hay que hacerlo como tiene que ser. Así que... Me encanta, John. A la salud de tu trabajo, que va a ser increíble. Vamos a hablar entre vinos. ¡Cómo me gusta, de verdad! Gracias. Así que, cuéntanos, ¿qué es Entre vinos hablados? Entre vinos hablados es una novela de género histórico, pero con tintes de novela negra, que cuenta una historia real de un niño de 8 años que presencia el asesinato de su padre a manos de su yerno y que 20 años después se venga del asesino, con una venganza, la verdad, muy buena, que yo hasta ahora no he conocido ninguna venganza en todos los libros que he leído tan espectacular y tan ingeniosa. Y además es la historia de 2 décadas de España, 2 décadas muy convulsas. La década del 20, o sea, entre los años 1920 y 1940, y cuenta pues todos sus avatares políticos, la lucha por el voto femenino, todos los movimientos de la época, y es a través de 2 familias. La familia de ese niño que presencia el asesinato es mi familia. Y para que lo sepa, la gente que nos está viendo, nos está escuchando, en la familia de Olga, el dicho de la venganza se sirve en plato frío, queda muy corto, se sirve helado de Siberia, porque la historia que cuenta es una historia familiar suya propia. Sí, el lema de la novela es: las deudas de sangre, sangre llevan. Y bueno, hay que leerla para ver cómo se desarrolla y cómo es, pero ya os digo, sí que es una venganza muy ingeniosa, que sobre todo la novela Entre vinos hablaos es una novela de gentes, de personas como tú y como yo, que beben vino y en compañía, que viven la vida. Es una novela de sentimientos, sobre todo. No es contar la historia de una venganza, no. Son los sentimientos de las personas que vivieron esa época, pero tanto la gente humilde como la gente muy rica, porque no tenemos que olvidar que la gente humilde bebe el vino en vasos, en lo que se llamaban en aquella época los chatos de vino, y los ricos lo beben en copas, pero todos tienen sentimientos, todos tienen vivencias, todos lloran, todos ríen, todos hay todo tipo de sensaciones de la vida misma que lo viven igual, pero lo voy reflejando en la novela a través de sentimientos y de los sentidos. ¿Cómo podemos calificar Entre vinos hablaos? ¿Novela histórica, novela negra? Cuéntanos. Un poquito de cada. Es una novela histórica porque narra todo lo que sucede en esa época, sin entrar en detalles, porque utiliza la dictadura de Primo de Rivera, la República y la guerra, lo utiliza como un telón de fondo. Simplemente le sirve como ambiente para desarrollar la historia de unos personajes, de personajes además reales, que podríamos decir que todo está bañado en un matiz de novela negra. Y yo tengo una duda. ¿Tú le contaste a tu marido antes de casarte lo que pasa, cómo la jugáis en la familia o no? Pues mira, te voy a decir que nosotros sabíamos desde siempre que había existido ese asesinato, la vida tan dura que tuvo ese niño de 8 años, bueno, la infancia y la juventud tan dura hasta los 28 años cuando viene de la guerra. Nosotros sabíamos toda esa historia, pero no sabíamos que había habido una venganza, porque en el pueblo donde se desarrolla es un pueblo de Toledo, justo al lado de Talavera de la Reina, que es la ciudad más famosa de Toledo. El pueblo es Calera y Choza, se llama, y sobre esa historia y sobre esa venganza
vamos a poner que se corrió un tupido velo y nadie hablaba de ello, ni siquiera mi familia, o sea, ni mis padres, ni todos los descendientes de cualquiera de los miembros de la familia donde sucede esto, nadie ha hablado nunca de ello, pero tampoco vecinos ni amigos. Y nosotros lo hemos descubierto por casualidad en el año 18. Y cuando lo descubrimos, o sea, toda mi familia me miró a mí y yo dije, tengo que escribirlo. O sea, esto hay que contarlo, esta historia. Y claro, bueno, pues 2 años y algo después ve la luz. Entre vinos hablados. Perfecto. Ahora, que ya estamos casi terminando, lo quiero dejar para el final, para que los que te estén viendo, escuchando y estén diciendo, pues mira qué interesante y demás. Lo que no sabéis es que aquí la amiga Olga, aparte de escritora, es colaboradora en revistas como por ejemplo The Citizen, hace muchísimas publicaciones en Facebook y ella es invidente y ha superado todas las barreras que se le han puesto por el camino y ha conseguido sus metas, cosa que muchas veces nosotros nos ahogamos en un vasito de agua, ella sale a flote y ha conseguido crear incluso esta maravilla de trabajo. ¿Cómo ha sido tu trabajo en el sentido para la gente que se dice, digo, ¿tú has escrito la novela? ¿Cómo lo has hecho? Mira, no hay que tener miedo de decir ciegos. Nosotros somos personas ciegas. No, hay gente que es rubia, otra es morena, unos son fontaneros, otros son escritores, otros son médicos. Yo soy enfermera, seré siempre enfermera porque esa es mi formación. Pero de pronto un día los caprichos del destino quisieron que perdiera la vista. Yo tengo un tipo de ceguera que me impide leer, escribir, ver caras, distinguir, o sea, yo simplemente distingo luces y sombras y a lo mejor alguna silueta con suerte, ¿no? Pero no es ningún mérito. El escribir siendo ciego hoy en día es cuestión de, yo no digo que sea un mérito, sino paciencia, es hacerlo de otra manera. Nosotros tenemos afortunadamente a la ONCE, que es quien nos facilita todo tipo de aplicaciones y además en todos los dispositivos electrónicos, en todos tenemos apps para poder pasar a audio todo. Yo los libros, vosotros los cogéis y los leéis en tinta, como decimos nosotros, en papel. Yo lo leo a través del sonido porque siempre tiene que ser libro electrónico. Sin embargo, fíjate, a mí me gusta tener libros en casa. Sigo comprando libros. ¿Por qué? Porque hay gente que compra cuadros y pone un cuadro maravilloso, ¿no? Y lo observa y dice, qué bonito, tengo este cuadro, es mío, ¿no? Bueno, pues yo necesito tener ese libro, necesito tenerlo. Por eso, lo que sí es que el hecho de tener una discapacidad, como en mi caso visual, sí hace que el tipo de escritura varíe, en el sentido de que yo le doy más importancia a los sentimientos, a las sensaciones del personaje. Por ejemplo, el personaje que va a cometer la venganza y el que va a sufrirla, los dos, yo no estoy contando, aparte de que cuente el ambiente y todo lo que se desarrolla, no estoy contando, bueno, pues cómo es todo a través de la vista, sino a través de las sensaciones que tienen ellos. Quizá por ello cuando la gente me lee, dice que bueno, que puede interiorizar y puede ponerse en el lugar del personaje, tanto del bueno como del malo, porque yo estoy contando cómo está su corazón, cómo está su piel, qué pasa por su mente, qué siente el frío que le da, el calor, el subidón que siente. Todas esas cosas para mí son más importantes que las que se refieren solamente a las visuales, que también las utilizo porque las novelas las lee todo el mundo con todos los sentidos, pero es más importante, creo, meterte dentro de la piel del personaje, sentirle y que verle. O sea, yo puedo describir que el personaje tiene barba, por ejemplo, ¿no? Puedo decirlo en un momento dado, pero para mí eso no es importante. Para mí es importante que la vena del cuello se le ha hinchado, ¿no? O que le ha subido tiene un subidón de calor tremendo y necesita desfogar, o que tiene miedo, o que otro personaje, la lucha por el voto femenino que aparece mucho también en la novela, esas mujeres feministas, cómo han luchado, qué sentían, el miedo que sentían también, y la alegría y la tristeza, todo eso. Bueno, es que me emociono. La pasión con la que habla, vamos, esos personajes no tienen que tener alma, tienen que tener, yo ya no sé ni cómo explicarlo, vamos. De verdad, increíble. Yo animo desde aquí que os sumerjáis
en esta historia, porque novela no deja de ser la historia de, digamos, una parte de la historia de la familia, de nuestra invitada, de Olga, que ya os digo, os va a poner los pelos de punta y muchísima historia, amor, odio, hay de todo. Es una novela de verdad que no tiene que faltar en la estantería de cada uno de nosotros. Es una novela que va a entrar al lector por los sentidos, que no se olvide. Entre vinos hablado entra como un vino, entra a través de los sentidos. El vino no es bueno porque tenga un color rojo fuerte, el vino es bueno por su sabor, por su olor, por su esencia. Pues así es como entra la historia. Pues Olga, de verdad, muchísima suerte. Gracias. Aquí va mi brindis con este vino rojo sangre, la deuda de sangre, sangre llevan, ¿sabes? Y de verdad te deseo todita la suerte del mundo y que ojalá muy pronto tengamos, no una segunda parte, porque va a ser difícil, pero sí una segunda obra. Sé que tienes muchísimas cosas que contar y por aquí esperamos tenerte para que nos las cuentes. Muchísimas gracias, John. Es un placer hablar contigo y más esas palabras que me dice un escritor como tú, el autor de la tetralogía Codex Magdala, tan maravillosa, que está todo el mundo loco con tu historia, y para mí es un honor que tú digas esas palabras. Gracias. Nada que no merezca. Así que un besazo enorme y ya sabes que para lo que necesites, tu casa está aquí en Invicta. Igual, ¿vale? igual. Gracias, gracias. Síguenos en Facebook, iVoox y en la página oficial invictahistoria.es. Los templarios, cátaros, el priorato de Sion y la historia llegan a Madrid. El 29 y 30 de mayo, John Wolfe y su saga Codex Magdala estará presente en la primera feria del libro de Paracuellos de Jarama. La obra que todos ponen por encima del afamado Código da Vinci hace escala en Paracuellos dentro de su recorrido por territorio nacional. Con sorprendentes misterios e incómodas realidades. Charla del autor, firma de libros, presentaciones. Visita codexmagdala.com y lee las reseñas de medios y lectores sobre esta fascinante saga que está cautivando lectores en España. Recuerda, 29 y 30 de mayo, en la Feria del Libro de Paracuellos de Jarama, Madrid. Codex Magdala, de John Wolfe. Necesito que me confirmes algo. Cuando al Nazareno le fue dada sepultura, ¿estás seguro de que estaba muerto? Codex Magdala. Aprovecha la oferta especial de Codex Magdala para la Feria de Paracuellos de Jarama en yggdrasileditorial.es.